¿Qué tal, amables oyentes? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en su informativo Plataforma al Aire. Este día vamos a mantener un diálogo importante con el presidente del Corredor Central Norte aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Se trata del señor Ney Jiménez, a quien le damos la bienvenida. Y a quien le preguntamos que ante la nueva realidad que se vive aquí en el Distrito Metropolitano por la emergencia sanitaria a causa del COVID, pues se realizó el cambio de color de semáforo de rojo a amarillo y el transporte público y todo lo que tiene que ver con la movilidad tuvo que aplicar una nueva realidad. En este contexto, señor Jiménez, ¿cómo se han aplicado las medidas de bioseguridad? Buenos días, le escuchamos. Buenos días, mucho gusto. Eh, a efectos de la implementación del semáforo amarillo en la ciudad de Quito, en lo que se refiere al transporte público, eh, la modalidad que establece el COE es el transportar los usuarios en las mismas rutas que normalmente se transporta con un aforo del 50% de la capacidad del bus, con la finalidad de guardar el distanciamiento social y cumpliendo además las medidas de bioseguridad, que se refiere básicamente al uso de la mascarilla, al aislamiento por parte del conductor con una cabina de plástico establecido la norma por el COE, al uso del alcohol y el gel antibacterial entre la bandeja de desinfección del calzado y en lo fundamental, el aforo al interior del bus y el distanciamiento en las colas que tienen que los usuarios hacer para ascenso del bus y el cuidado al descenso del bus. Eso en la parte técnica. Eh, Como usted debe conocer, la demanda en la ciudad de Quito es bastante baja de lo normal, está por alrededor del 20% de lo que teníamos como demanda en la etapa antes de la pandemia. Entonces, es fácil cumplirlo, digamos, no tenemos en esencia, salvo en sitios específicos, aglomeración de usuarios. Esta propuesta que fue trabajada con la Secretaría de Movilidad básicamente y sus técnicos, el equipo técnico de la Secretaría de Movilidad, de la empresa pública de pasajeros y del Metro de Quito, en una misma reunión yo estuve presente en la Comisión de Movilidad, les presentaron a la Comisión de Movilidad, pero cuando el alcalde lo presentó al Consejo Municipal, ellos no lo aprobaron porque manifestaron desconocer en detalle, no tener los informes económicos, el presupuesto para su financiamiento y no lo aprobaron. Esta falta de aprobación o la falta de planificación y de trabajo para su aprobación generó obviamente un estado de entrar a trabajar el 4 de junio sin ninguna organización. Es decir, apoyen, salgan a trabajar y en el curso de la semana o de la próxima semana buscamos una solución. Ya se han pasado las 2 semanas, iniciamos la tercera semana y la verdad, pese a las reuniones que hemos sostenido, no nos han manifestado cuál es la solución que la municipalidad encuentra o tiene para este propósito. Y es preocupante porque eh, como decía al inicio, esto no radica en que, como a veces se lo dice y también se puede interpretar, que los operadores de transporte están perdiendo y por tanto requieren recursos para equilibrar sus ingresos. No es ese precisamente el tema, eso es secundario. Lo que se requiere son recursos, ¿no es cierto?, para que el transporte público pueda seguir funcionando y prestar el servicio a la ciudad. Allí es importante, si usted me lo permite, hacer una puntualización o una aclaración. El 14 al 15% de usuarios en la ciudad de Quito se mueve en transporte público municipal, lo que comúnmente conocemos como el trole y la ecovía. Este transporte público municipal se financia con la recaudación diaria como lo hace el resto de la transportación privada.
Pero además, en épocas normales, es decir, cuando hemos estado antes de la pandemia, el municipio en su presupuesto afronta con alrededor de 50 millones anuales, es decir, nos cuesta 50 millones adicionales a la ciudad de Quito, es decir, de los impuestos, de las contribuciones que hacemos, porque consta en el presupuesto municipal. Y considerando, adicionalmente, que esas inversiones hechas inicialmente por la infraestructura rodante, es decir, por los buses, tampoco se recuperan. Entonces hay una gran diferencia entre el costo que tiene el transporte público municipal y el transporte privado, que no le cuesta un solo centavo a la municipalidad. Entonces, esto es importante decirlo, manifestarlo, para tratar de entender cuál es la situación de la movilidad en la ciudad de Quito. Señor Jiménez, si la situación se pone cada vez más compleja para que ustedes sigan prestando el servicio, ¿qué va a pasar? Representantes del transporte público han indicado justamente esta necesidad de que se vea una solución en el transcurso de esta semana. Sí. ¿Cómo poder explicarlo para una didáctica forma para la ciudadanía? He escuchado de autoridades, escuché de alguna señora concejala decir con aparente buen criterio, se escucha bien, que todos tenemos que arrimar el hombro y todos estamos perdiendo, que los negocios particulares, cualquiera que este sea, un supermercado, una peluquería, una sastrería, está perdiendo, que nosotros también deberíamos afrontar las pérdidas. Eso se escucha bien, eso está bien. Pero ¿qué puede pasar? Haciendo este símil de este mismo ejemplo de la señora concejala Mónica Sandoval. Cuando usted habla de un supermercado o de una peluquería, el dueño del supermercado tiene el poder de decidir en un momento si sus pérdidas son sustanciales y no puede sostener su negocio. Despedir los empleados, liquidar, bajar los inventarios o en definitiva puede cerrar su negocio. No le impide la ley. O tomar otra decisión. Si la corte de cabello, para poner un ejemplo, vale X o $5, puede decir, bueno, como no tengo clientes en pandemia, vamos a cobrar 10. Y ese tampoco le impide la ley, no está regulado. Y entonces él puede ver si es que por oferta y demanda la gente desea hacerse cortar a $10 el cabello, lo hace y a lo mejor equilibra sus costos para seguir operando. Eso no sucede en transporte público, esto hay que entenderlo con claridad. Cuando se dice, por ejemplo, si se quejan y es un mal negocio, ¿por qué no dejan el negocio? No hay cómo. La Constitución obliga o prohíbe el suspender el servicio del transporte público. Es decir, nosotros legalmente no podemos parar o suspender. Es inclusive penado o sancionado penalmente, es decir, con cárcel, quienes, los dirigentes o los actores que suspendan un servicio público, en este caso el transporte. Tampoco nosotros podemos decir, bueno, como ahora estamos transportando la mitad de los usuarios, solo sentados, vamos a tener que aumentar el valor del pasaje para poder tener los ingresos que sustenten este negocio a nivel de costo, no de utilidad, de costo, para poderlo sostener. Tampoco hay cómo, porque esto también regula la autoridad, en este caso el Consejo Municipal. Entonces, cuando se dan estas dos condiciones de carácter legal obligatorias de cumplir, corresponde a las autoridades obligadoras, en este caso al Consejo Metropolitano, encontrarle una solución para que este servicio se mantenga. ¿Qué puede suceder? Los operadores de transporte hemos conversado, hemos tenido múltiples reuniones, sucesivas reuniones para analizar el tema. Nosotros no podemos ni queremos suspender el servicio, no podemos pararnos ni queremos pararnos. Sería gravísimo y crítico que los servicios empiecen a tener este tipo de actividades, de hecho, a suspender bajo cualquier pretexto. No lo podemos hacer. Pero sí queremos que se entienda, sobre todo de parte de las autoridades y obviamente de los usuarios,
que en el momento en que no existan los recursos, será imposible poner a circular la flota y poco a poco se irá por inanición, por erosión económica, se irá quedando sin servicio la ciudad. Se ha escuchado en este sentido al concejal Luis Reina y algunos concejales decir que sería una solución la municipalización del transporte. Esta es una opinión personal. Lamento mucho escuchar de una manera tan fácil y alegre a autoridades de la ciudad que parecieran desconocer, quiero creer que es un momento de emoción, que parecieran desconocer la situación de la movilidad que tienen que decidir, para la cual pidieron ser elegidos y están ahora en nuestra representación. No se puede hablar así alegremente y desorientar a la opinión pública, porque ¿es posible municipalizar? Claro que es posible. ¿Existe el dinero para municipalizar? Eso es lo que tienen que saber. Los costos ellos lo saben. Y tienen el ejemplo en la empresa pública de pasajeros, ¿cuánto les cuesta? ¿Habrá presupuesto para hacerlo? ¿Se restará de dónde? ¿De los sueldos de los empleados municipales? ¿De las obras de infraestructura? ¿De otros servicios básicos? Entonces, este tipo de soluciones no son inmediatas si así lo quisieran hacer. Este tipo de soluciones llevan años. Normalmente lo han hecho en los países socialistas o comunistas. Sin embargo, allí, porque el modelo económico es ese. No se puede decir a la ciudadanía porque no va a cambiar en un año ni en 2 años. Un plan de movilidad no lo han podido hacer en 20 años la ciudad de Quito. No esta administración solamente, varias administraciones. El transporte en la ciudad de Quito cada vez ha venido degradándose más y los únicos que pagamos o pagan la consecuencia, pagamos somos los que usamos transporte público. No paga el político, no paga el concejal. Él se transporta en su auto propio. Pagamos los usuarios. Las consecuencias de esta falta de planificación, este mal entendimiento de pensar que ahorrarle centavos al usuario le hacen un bien, entender que nos han hecho un mal, tanto al usuario cuanto a la ciudad. Señor Jiménez, si la situación, como usted indica, es así, al hacer esta reflexión, al hacer un análisis de cómo ha estado la movilidad hasta la presente fecha, también se ha escuchado de parte de dirigentes del transporte público que lo mejor que podría pasar es un incremento en los pasajes. ¿Esto puede ser beneficioso en sí para los usuarios y para ustedes como transportistas? En este momento, más que beneficioso, es una necesidad urgente. En épocas normales, antes de la pandemia, ya la municipalidad, a través de la Secretaría de Movilidad y sus técnicos, había determinado, durante largos estudios, que el pasaje en la ciudad de Quito debería ser 38 centavos para mantener el nivel de servicio que se tenía. Esto hay que decirlo con claridad, porque políticamente les dicen a los usuarios que van a mejorar para subir. Eso es perfectamente posible. Todo servicio es susceptible de mejorar en función del costo y del precio. Ese era el precio antes de la pandemia. En pandemia, con el distanciamiento social, como los ingresos han disminuido y han bajado al 30, al 28%, porque el número de usuarios que se debe de transportar son menos al llevar solo sentados, lo cual a mí me parece perfecto, el precio tiene que subir al menos a 50 centavos en esas condiciones. Caso contrario, nos veremos abocados a que este servicio vaya evaporándose. Y el municipio tiene dos opciones. Uno, equilibrar los costos para que pueda seguir funcionando. O dos, municipalizar el servicio. Y lo puede hacer de una manera transitoria fácil. Él puede alquilar los buses a los mismos operadores de transporte al precio que ellos alquilan en este momento. El municipio de Quito tiene alquilado 320 buses para la empresa pública de pasajeros, al costo que ellos lo saben y que equivale más o menos
a 30 centavos de tarifa. Podrían alquilar los buses a ese precio, al que ya pagan en este momento, que pagaban antes de pandemia, y disponer la forma de operación, la cantidad de usuarios que se puede llevar. Pueden Esta propuesta, municipalizar de esta manera. sí, siga, señor Yanes, y le iba a indicar si es que esta propuesta que usted nos está dando a conocer ya la dieron a conocer al interior de la Secretaría de Movilidad y del resto de autoridades. Nosotros hemos hecho algunas sugerencias. No nos corresponde a nosotros la resolución. Tenemos el conocimiento profesional, técnico y de experiencia como para proponer varias alternativas. Y las hemos hecho. Pero ¿quién tiene la obligación de resolver, de planificar en función de la necesidad de la ciudad y en función del proyecto que el alcalde y el Consejo Metropolitano tenga en materia de movilidad para la ciudad de Quito? Es la autoridad. Esta propuesta, a efectos de estas expresiones de algunos concejales en el sentido de municipalizar el transporte, es perfectamente factible. No necesitan ni comprar los buses. Ya lo tienen municipalizado una parte. Ya tienen también alquilado y concesionado otra parte. Entre esas alternativas, en algún momento, cuando ya el Consejo no aprobó la tarifa cero, el secretario de Movilidad nos dijo, y si ustedes nos alquilan o les contratamos una cantidad de flota para que preste el servicio, con mucho gusto lo podemos hacer. La tarifa cero significaba eso, pagar a los transportes $200 diarios, ¿no? Durante el tiempo que el municipio lo crea conveniente, ¿cierto? Para que a su disposición, con la norma que ellos estimen conveniente, con el nivel de servicio que así lo implementen, nosotros solo somos prestadores de servicio. Ese es el ejemplo de que municipalizar el transporte es posible, pero no lo pudieron hacer porque cuando vieron la cantidad que se necesitaba de 21 millones mensuales para contratar el 40% de la flota, se dieron cuenta que no les alcanzaba el presupuesto ni para 2 meses. Entonces, ¿cómo es que concejales de la ciudad pueden dar esas opiniones que yo quiero creer que fue en un momento muy rápido, a la opinión pública, a los usuarios del transporte que pueden creer que eso es perfectamente factible? Entonces, está en manos de la municipalidad esta alternativa y otras alternativas. Nosotros somos opuestos al subsidio. Esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque la opinión pública, yo mismo, si me dicen que van a subsidiar un servicio, dicen, ¿por qué tengo que yo subsidiar? Que sobrevivan, si tienen un negocio, pues que lo manejen, que lo administren de manera eficiente y no estén esperando dádivas del Estado o de la municipalidad. Si el Consejo Metropolitano estima y cree como política subsidiar el transporte público, nosotros lo hemos venido pidiendo y lo volvemos a insistir. Háganlo a los usuarios de transporte público. Entréguenles por la vía que estimen conveniente a través del bono, en las matrículas de los estudiantes, hagan un listado y que pasen y acredítenles a sus cuentas para el pasaje, subsidienles a los usuarios, no a los operadores de transporte. Nosotros estamos trabajando para mantener un negocio modesto, pero digno, dentro de lo que la ley manda, con todo, cumpliendo con toda la ley y ganando una legítima utilidad como en cualquier negocio, pequeña, pero legítima y digna. Entonces, el municipio tiene algunas alternativas. Bien, Subsidiar a los usuarios, alquilar los buses o hacerlo por cuenta propia, pero alguna solución debería tener. ahora esperemos a ver qué decisión toma en este caso las autoridades municipales. Quisiera saber a estas alturas ustedes con cuántas unidades están laborando aquí en el Distrito Metropolitano. En las actuales circunstancias, como el plan que se preveyó no funcionó,
En teoría, se está elaborando con el 100% de la flota. En la práctica, es variable, se está elaborando a veces con el 60%, con el 50%. Desde el punto de vista del nivel de servicio, ojalá pudiéramos trabajar con toda la flota para que haya un mejor servicio, que haya mucha comodidad. Desde el punto de vista económico, es más barato guardar el bus porque no hay que poner dinero para hacerlo rodar que ponerlo a trabajar. Entonces, hay ese punto en el que debe de entenderse de que atravesamos una situación difícil y que es necesario mantener, porque la ciudad no puede pararse, el transporte es una necesidad para ciudades eficientes, entre mejor sea el transporte, más cómodo, más rápido, la ciudad es más eficiente. Y en época de pandemia, la salud es vital. Es decir, frente a la salud no debe haber este tipo de economías y este tipo de posiciones políticas que asemejen como querer ganar la simpatía de los usuarios cuando yo les advierto que la van perdiendo porque los usuarios finalmente se van dando cuenta que si bien pudieran querer inducir como que los operadores de transporte son malos en servir, pero se están dando cuenta que las autoridades por años, por 20 años, no han podido hacer un plan de movilidad que sea eficiente y beneficioso para los usuarios. Señor Jiménez, ¿desde qué hora a qué hora están ustedes ofreciendo su servicio y están cubriendo todos los circuitos de lo que corresponde al Corredor Central Norte? El Corredor Central Norte está aperturando desde las 5 de la mañana normalmente y está cerrando hasta las 8 de la noche. Con la última unidad arranca a las 8 de la noche para llegar justamente a tiempo para que los usuarios alcancen a llegar a sus domicilios en los barrios que estamos trabajando normalmente. Nosotros tenemos un compromiso primero con la ciudad, con los usuarios, y después obviamente somos cumplidores de la ley, aunque económicamente estemos totalmente en quiebra prácticamente. Hay que entender que el Corredor Central Norte, ¿no? Incomprensiblemente no recibe ninguna ayuda como lo hace el Trole, y el Corredor Central Norte, con la misma tarifa, se comprometió, y así lo ha cumplido por 17 años, a tener una tarifa integrada. ¿Qué es esto? Quiere decir que sale de un barrio de Carapungo, de Calderón, de La Pisulí, llega al terminal Ofelia y sin pagar otro pasaje, se desplaza en la troncal hasta el playón de la Marina. Esto evidentemente es más costoso para los operadores de transporte, pero es beneficiario para los usuarios. Entonces, ese beneficio que tienen los usuarios jamás ha sido reconocido por la municipalidad. No se ha preocupado, ¿no es cierto?, de sostener este negocio en el largo tiempo. Usted fácilmente desde hace años atrás, no hoy, no hace un año, estamos viendo que los buses están ya muy viejos, que sufren muchos daños, y es porque esta flota debió haber sido cambiada conforme se lo propusimos al alcalde Rodas, de acuerdo con el contrato inclusive anterior, que establecía que debe ser cambiada a los 12 años, fin del término del primer contrato. Pero para ello, obviamente, el municipio debía haber cumplido con el contrato y no lo cumplió. El municipio es un incumplidor de ese contrato, por lo tanto, no existen los recursos para una nueva inversión. Una inversión en los buses articulados, estamos hablando de 25 a 30 millones de dólares, no es una inversión pequeña. Y la parte en la que el contrato no se cumplió desde la época del señor alcalde y general Paco Moncayo, es que a estas fechas, está escrito en el contrato, el incremento tarifario debía ir siendo sucesivo cada que, o moverse la tarifa, cada que sus costos varíen más o menos en el 10%. Es decir, cuando el costo varía en el 10%, debía haber subido ese 10%. La primera vez debía haber subido 2,5 centavos al pasaje. Y la proyección de costos efectuada y que se ha hecho esa proyección y se ha cumplido, pero los costos era que a esta fecha en el Corredor Central Norte el pasaje debería ser 45 centavos. Eso no cumplió el municipio. Es decir,
es un incumplidor. Y allí existe ese hueco económico, esa brecha económica que no se pudo guardar la amortización porque nunca subió la tarifa para poder renovar la flota, como sucede en cualquier negocio normal. Con todo el análisis que se ha realizado esta mañana, señor Jiménez, me gustaría obtener de usted un mensaje para las autoridades del Distrito Metropolitano de Quito y también para los usuarios del transporte, no solamente del Corredor Central Norte, sino en sí del transporte público. Dirigirme con todo respeto, pero con absoluta sinceridad y frontalidad al señor alcalde, quien en campaña ofreció tomar las medidas necesarias en transporte público. A los señores concejales que en campaña visitaron el Corredor Central Norte y conversaron no solo en el Corredor Central Norte, sino con varios operadoras de transporte. A aquellos concejales, exalcaldes que se tomaron fotos para promover y videos para promover la movilidad eléctrica. Que no se olviden de estas promesas y se sinceren con la ciudadanía, con los usuarios. Que nos digan la verdad. Es decir, si van a tomar una decisión en materia de transporte público, por favor, háganlo porque es urgente, ¿no? Sin dinero, trabajando por debajo del costo, no es una solución de transporte. Esto será catastrófico y el costo para reconstruir eso será mucho más alto. Inducir, hacerles pensar a la opinión pública que los transportistas, como si fuéramos personas que no pensamos, amanecemos un día y queremos dar un mal servicio, eso es no ser responsable en sus expresiones y no ser responsable con a quienes nos pidieron el voto y quienes confiamos y les dimos el voto. ¿Sí? Esta decisión no es en beneficio de los operadores de transporte, tienen que fijarse como representantes de la ciudad en beneficio de los usuarios. Los usuarios estamos cansados de tener un maltrato en el transporte público, con aglomeraciones grandes de personas, yendo apretados como sardinas en los buses, objetos de asaltos, se daña la ropa, suceden cosas que no se pueden decir públicamente, llenos de vendedores ambulantes. Pero eso es la política que tiene que implementarse desde el Consejo Metropolitano. Yo pienso, este es un pensamiento mío, que si a una señorita, a un señor, le preguntan, ¿usted quisiera ir en un bus sentado cómodamente, tranquilo, y pagar lo que cuesta, aunque sea 50 centavos, o prefiere ir apiñado en un bus apretado, que se le dañe el vestido, el terno, y pagar 20 centavos o gratis? Tenga la plena certeza que si hacen esa encuesta, preferimos pagar el pasaje, lo que cueste, justo, no más, no menos, pero ser tratados con dignidad. Muy bien, estas han sido las palabras del señor Ney Jiménez, presidente del Corredor Central Norte, a quien le agradecemos por habernos acompañado este día aquí en su informativo Plataforma al Aire. Buenos días, gracias a ustedes. Un buen día.